vectores de soporte, o lo que en inglés llamamos las famosas Support Vector Machines. Ahí están viendo la diapositiva. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces este método o este enfoque, ¿qué es lo que hace? Primero es un método pues, de aprendizaje supervisado, donde tenemos una variable objetivo Y, un conjunto de características o atributos, y vamos a ver ahorita cuál es el enfoque o cuál es la idea para poder llevar a cabo problemas de clasificación y problemas de regresión principalmente. También puede servir como una manera de detectar lo que se llaman outliers u observaciones nuevas, que llaman el novelty detection. Listo, entonces esto también puede servir, en ese caso particular, para ese problema de aprendizaje no supervisado, que es identificar cuáles son las observaciones que se comportan de manera diferente o atípica con respecto al resto de observaciones que uno tiene en la base de datos. Y la idea que se hace es precisamente por medio de un problema de clasificación, pero de una sola clase, no de dos ni de más clases, sino de una sola clase, donde en esa clase van a estar precisamente esas observaciones atípicas. Ese tema no lo cubrimos en el curso, digamos que ya es más extenso, pero inicialmente toda la teoría del problema de clasificación y después el problema de regresión ya nos queda más fácil para aquellas personas que quieran cubrir el tema de novelty detection, lo pueden hacer de manera muy fácil, muy sencilla. Listo. Bueno, este método tiene sus años, más o menos viene por allá de los años 90, principios de los años 90, mediados, y en particular este señor que estoy señalando ahí al final, Babnik, matemático ruso, es el padre de lo que se llama el aprendizaje estadístico. No diría del aprendizaje automático, pero sí del aprendizaje estadístico y que dio sustento a muchos algoritmos, en particular a este método de las máquinas de vectores de soporte. Listo. Este método, como les digo, es bastante popular, sobre todo porque es muy efectivo cuando se trabajan problemas de alta dimensión. Es decir, cuando el número de características P es muchísimo más grande que el número de observaciones o el número de unidades que tenemos en la base de datos. ¿De acuerdo? Y en particular vamos a ver que estas máquinas de vectores de soporte en términos computacionales ahorran bastante tiempo porque realmente se basa sobre aquellas observaciones donde la información es más relevante. ¿Listo? Que es lo que vamos, por eso es lo que se llama vectores de soporte. Vamos a ver cuáles observaciones y por lo tanto sus vectores, o sea, sus X, son las que realmente soportan ese problema de hacer una correcta clasificación o llevar a cabo bien un problema de regresión. Ahorita a continuación hablamos de por qué se habla así de soporte y segundo, por qué es eficiente en términos de memoria a la hora de llevar a cabo la implementación. Listo. Bueno, el tema es bastante extenso. Este se puede catalogar en dos grandes grupos. Uno, lo que se llama las máquinas de vectores de soporte lineales y otro que se llaman las máquinas de soporte no lineales. Inicialmente uno parte con los modelos lineales simplemente con el fin de entender un poco la filosofía de lo que hay detrás, en particular también porque usualmente nosotros iniciamos siempre con un modelo lineal. Recuerden que un modelo lineal es una abstracción muy sencilla de la realidad. A veces ese supuesto de linealidad es apropiado en muchas bases de datos, pero por lo menos con ese conocimiento el salto a un contexto no lineal es mucho más suave, listo, no es tan complicado. Y adicionalmente estas máquinas de vectores de soporte, bien sean lineales o no lineales, se trabajan bajo dos contextos. Uno que es el caso separable, ese caso es muy improbable que suceda, vamos a ver por qué, pero se acostumbra a iniciar por ahí porque da un conocimiento muy sencillo, una intuición muy apropiada de cómo es que funcionan estas metodologías de las máquinas de vectores de soporte, ¿de acuerdo? Pero en la vida real las cosas no son separables, ahorita la definimos, y por lo general entonces son casos no separables, pero lineales o no lineales. Entonces digamos que si uno empieza desde lo más sencillo, que es el caso
lineal y separable. Después pasa uno al caso lineal no separable. Después brinca más sencillo, más fácil, al caso lineal y no lineal no separable, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo partimos con este método? Este método, entonces, tenemos la base de datos de aprendizaje, la que siempre hemos tenido en todas las aplicaciones, una base de datos D, donde ahí tenemos nuestro conjunto de características X, que es un vector, y tenemos nuestra variable objetivo. Y para cada una de las N observaciones que tenemos en esa base de datos, pues tenemos esa parejita de variables, las X y las Y. Listo, entonces miren que en efecto tenemos un problema de aprendizaje supervisado, bien sea un problema de regresión o clasificación. La génesis de estos métodos partió o se dio bajo un contexto de clasificación. Por eso vamos por ahora a asumir que la variable objetivo Y pertenece a una de las dos clases, -1 y 1. Y ojo con esta observación. Hemos visto que a veces nosotros podemos categorizar la variable Y o codificarla como 0 y 1, listo, o -1 y 1, o cualquier otro par de valores que se nos venga en la cabeza. Pero en el caso particular, por cuestiones netamente matemáticas, vamos a asumir que esos dos posibles valores que tiene la variable Y son el -1 y 1, o sea, no vamos a asumir el 0 ni el 1, sino -1 o 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, -1 si el hongo no es venenoso, es decir, es comestible, y 1 si el hongo es comestible, ¿de acuerdo? Y más adelante, pues ya podemos también generalizar esto al problema de clasificación de múltiples clases. Bueno, entonces el objetivo acá, y digamos que es el punto de partida de esta metodología, es que se requiere obtener una función f, esta función que siempre hemos definido, en función de las características x, o sea, las x que tenemos en nuestra base de datos, pero esa función que tenemos ahí en un problema de clasificación, pues se llama una función clasificadora, pero en particular se llama función de decisión, porque esa función nos permite a nosotros decidir si clasificamos la observación y en la clase -1 o en la clase 1, listo. Entonces, esa palabra de función o ese adjetivo de función de decisión es bien importante. ¿Y cómo se define? Con base en la función signo que nosotros ya vimos hace mucho tiempo cuando vimos el caso de la derivada de la variable, de la función valor absoluto, cuando vimos lazo. Acuérdense que teníamos una función signo de algo, en este caso f de x, que nos dice 0 si la función es 0, -1 si es negativa y +1 si es positiva, listo. Pero en particular aquí nos vamos a concentrar en el caso siguiente, o sea, el 0 lo vamos a clasificar en el caso +1, o también lo podemos haber dicho en el caso -1, o sea, miren que aquí no está el 0, listo, simplemente o +1 o -1, dado que la variable y tiene esas dos posibles categorías. Entonces, ojo, si yo cojo la función, supongamos que la tengo, existe, la tengo o conozco a esa función, la evalúo en las X, una vez evaluada, si esa función es negativa, según la función signo, pues esa función signo dice que es -1, es decir, que si f de x es negativo, esa observación yo la clasificaría en la clase -1. Y en caso contrario, si la función f de x es mayor o igual que 0, es decir, no negativa, entonces la clasifico en la otra clase, en la clase +1, listo. Entonces por eso se llama que es la función de decisión, porque es la función que decide según su signo si es negativa o no negativa, si pertenece o la clasifico en una clase o la clasifico en la otra clase, ¿de acuerdo? Entonces esa es lo que se llama nuestra función de decisión. Y en particular esa función tiene esa particularidad de separar una clase de la otra, y mírenlo acá, al ser negativa, pues entonces yo estoy separando aquellas observaciones que caen en la clase -1, y al ser no negativa, entonces las clasifica en la otra clase. Entonces por eso también se llama que es una función de decisión o lo que llaman una función separadora, ¿de acuerdo? ¿Es separadora qué? En una de las dos posibles clases según su signo.
Como estamos asumiendo por ahora que vamos a trabajar máquinas de vectores de soporte lineales, entonces vamos a asumir que esa función de decisión o esa función separadora f de x va a ser una función lineal. Mírenla acá. F de x va a ser igual a un intercepto beta sub 0 más, miren, aquí está, todas las combinaciones lineales que hay entre las variables x, o sea, entre las características. O sea que todo lo que tenemos aquí es nuestro famoso modelo lineal, el que hemos trabajado por allá al principio antes de empezar toda la parte de Rich, Lasso, ElasticNet. En un contexto de regresión veíamos entonces que esa función y igual f de x más el error, la f de x la asumíamos como un modelo lineal, ¿de acuerdo? Y recuerden, lineal en los parámetros, porque los parámetros multiplican las x, ¿listo? Entonces ahí vamos a ver más adelante que podemos tener también funciones no lineales, pero ya en los parámetros más no en las variables. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, por ahora tenemos nuestras características X. Cada una de esas características tiene asociado un coeficiente o un vector beta. ¿Listo? Y agregamos un intercepto. Recuerden que el intercepto, ¿qué hace? Que cuando estas X son 0, es decir, no tengo variables, pues entonces lo mínimo que yo tengo sería un intercepto. Ya es como el valor promedio de las Y. ¿De acuerdo? Ese beta sub 0 le llaman intercepto o también lo llaman sesgo. Cuando veamos redes neuronales vamos a hacer referencia a ese mismo término, sesgo. Listo. Y los betas, recuerden que ese beta es un vector de coeficientes de regresión o lo que llamamos un vector de ponderadores. También cuando veamos redes neuronales los vamos a llamar así, ponderadores, no los vamos a llamar coeficientes. Y tiene dimensión P. Recuerden que nuestras características X pertenecen a RP, entonces los beta tienen que también pertenecer a RP, dado que es el que nos permite hacer la combinación lineal con las X. Listo. Y ojo con algo, que ese vector, dado que está en RP, vamos a asumir que tiene una norma L2. Listo, ya la hemos definido. Recuerden que la norma L2 es la raíz cuadrada de beta traspuesta beta. Listo, que era lo que utilizamos para cuando veíamos la regresión Rich. Listo. Bueno, la pregunta es, si yo tengo dos clases, la clase -1 y la clase 1 para la variable target o la variable y, la pregunta es, ¿cuál es la mejor, ojo con esa palabra, la mejor función f de x? Y cuando hablo mejor es en términos de cuál es el mejor intercepto beta 0 de todos los posibles valores de ese sesgo que hay, más cuál es el mejor beta de ese vector posible, ¿listo? De manera que yo pueda clasificar o separar de la mejor manera aquellas observaciones que caen en la clase -1 y en la clase +1. Miren que esto es una línea recta, ¿listo? Entonces nosotros en teoría tendríamos infinitas líneas rectas que nos separarían una clase de la otra. Ahora la pregunta es, de todas esas infinitas ecuaciones lineales, ¿cuál es la mejor o la que de mejor manera me separa las observaciones de una clase versus las otras? ¿Listo? Entonces, a continuación vamos a ver un gráfico que nos ayuda a tener esa idea. Listo, permítame, yo me los anticipo. Es esta que tenemos acá. Supongamos que tenemos dos características. En el eje de las Y vamos a tener una característica x1, en el eje de las x vamos a tener una característica x2 y sobre ese espacio generado por esas dos características x1 y x2 pues van a estar nuestros puntos y. ¿Listo? Que son esos punticos que están ahí. Y vean que como es un problema de clasificación y de dos clases en particular, vamos a tener entonces los puntos rojos corresponden a aquellos que son de la clase -1. ¿Listo? O sea, esa es toda la región de la clase roja o la clase -1. Y los puntos azules son los de la otra clase, los de la clase +1, estos que están acá, +1. Listo. Y los denotamos o le ponemos ese color azulito.
¿De acuerdo? Vean una cosa, y estamos considerando el caso, lo que llaman perfectamente separable. ¿Qué significa eso? Que no van a haber malas clasificaciones o falsos positivos, por decirlo así, en términos de que no existen valores azulitos o observaciones azules en la región de los rojos. Y tampoco van a haber rojitos en la región de los puntos azules. O sea que existe en teoría una función, esta que está en toda la mitad, que me separa, por eso se llama hiperplano separador. ¿Cuál es la combinación de las X1 y las X2 en términos de un modelo de regresión, de una ecuación lineal? Mírenla acá. O sea, ¿cuáles son los interceptos? Más bien, ¿cuál es el intercepto? ¿Y cuál es el beta que de mejor manera me separan la región de los rojos y la región de los azules? Hagan de cuenta que tenemos un terreno, ¿listo? Y están las dos dimensiones, longitud y latitud. Y ahí tenemos unos puntos. Y los puntos supongamos que sean, no sé, vacas. Entonces están las vacas de un propietario o de una raza, no sé, el dueño de una finca, la finca roja, y otro que sea la finca azul. Listo. Y en teoría debe de existir una frontera, por ahora asumamos la lineal, que me separe la finca de los rojos, de las reses rojas versus la finca de las reses azules. Listo. Entonces, esa frontera que nos va a separar esas dos regiones va a ser precisamente esa ecuación que tenemos ahí. Listo, es una ecuación lineal y la igualamos a 0. Entonces, aquellas, o sea, esta es la función f de x, listo, que recuerden la asumimos lineal. Entonces, si la ecuación es mayor que 0, perdón, es menor que 0, entonces las clasifico en la zona roja. Y si es mayor que 0, las clasifico en la zona azul. Es decir, lo que hemos dicho por acá al principio, mírenlo acá. Si la función lineal es negativa, los clasifico en la finca rojita. Y si es positiva, los clasifico en la finca azul. Listo. Ahora, ¿cómo era la pregunta ahorita? En teoría existen infinitos beta sub 0 e infinitos vectores beta que me proveen una ecuación lineal, que es esta que está acá, que me separan esas dos regiones. Entonces alguien pudo haber puesto esta línea que está acá mucho más arriba, digamos más cercano a la zona de los rojos, pero igual está separando lo rojo de lo azul. O me pudiera haber ido al otro extremo, que esta línea, esta frontera, se hubiera ido más para abajo. Y aquí de manera lineal tendría entonces una separación entre lo azul de lo rojo. ¿Listo? Sí, pero también podría tener otra pendiente, ¿no? Total, depende de estos señores, del beta 0, perdón, del beta, porque recuerden que esto es lo que llamaban las pendientes. Listo, entonces allá voy. Entonces, aquí lo estoy haciendo de manera paralela. Eso es en términos del intercepto, pero en términos de la pendiente sería en términos de este vector. Entonces uno podría tener una ecuación que venga así en esta dirección. Una línea recta, va subiendo así, ¿ya? Y en efecto me está separando ambas regiones. Entonces, por eso es que decimos que hay infinitos hiperplanos separadores. ¿Quién es el hiperplano? ¿Cuáles son las X? Pues en este plano de X1 y X2, con base en los interceptos y en la vector de coeficientes que me separa ambas clases. Entonces, miren que aquí tengo infinitas ecuaciones de manera paralela y adicionalmente infinitas ecuaciones en términos de la pendiente que acá en esta ecuación, listo, en esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, aquí se hizo un supuesto muy fuerte y es que no hay rojos en la zona azul y no hay azules en la zona roja, listo, en la vida real eso no sucede, en la vida real hay casos donde hay reses que van y se pasan la rejita y se metieron y se colaron en la finca del otro. Listo, y lo mismo, hay animales de la roja que van y se pasan la cerca y se fueron al caso de las azules. Listo, ese es el caso que va a mostrar más adelante. Todavía no es porque eso falta, pero mírenlo así, véanlo acá. Miren, por ejemplo, este es de la región azul y se fue para la zona roja.
¿De acuerdo? Este es de la zona azul y se fue para la zona roja. Y lo mismo, este es de la zona roja y vean que se fue a la zona azul. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la vida real, porque hay observaciones donde se confunde uno. Un hongo, puede que el hongo sea venenoso y lo clasifique como comestible o viceversa. Pero entonces, solamente con fines, digámoslo, didácticos, como una manera de empezar a desarrollar la teoría detrás de las máquinas de vectores de soporte, es asumir que las clases, en este caso las 2, menos 1 y 1, o la roja o azul, como quieran verlo así, se separan de manera perfecta. No hay invasión de unas en la zona de otros. Y segundo, también se está haciendo un supuesto, que el hiperplano que me separa ambas regiones es una línea recta. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver casos donde no necesariamente tiene que ser una línea recta, puede ser una función no lineal, pero igual tiene que separarme ambas clases. ¿Estamos? Entonces, nuestro problema en máquinas de vectores de soporte es hallar el beta 0, hallar el beta que me separe la clase roja y la clase azul de la mejor manera. O sea, ¿cuál es la manera óptima de separar esos dos? Miren, por ejemplo, si yo me voy de manera paralela aquí, pongo la frontera muy cercana en la región roja, ¿a quién estoy perjudicando? Pues al de la región roja, ¿no? Porque le estoy dando más espacio al del azul. O sea, le estoy dando más terreno al del azul. O al revés, si me voy para el otro lado, miren que entonces aquí ¿quién va perdiendo? Va perdiendo el de la zona azul y va ganando el de la roja, porque todo este terreno que queda por acá le sirve al rojo, ¿de acuerdo? Eso en términos paralelos, y también pasaría algo similar en términos de pendiente. Si yo la pendiente me voy más por acá, ahí va perdiendo el rojo, va ganando el azul porque se gana todo este terreno, pero al irse acá ya va perdiendo el azul y va ganando el rojo porque el rojo se va ganando este terreno, dada la pendiente que estamos definiendo acá. Listo, entonces por eso la pregunta, ¿quién es el beta 0 y quién es el beta que mejor me separan esas dos clases? Listo. Para eso hay un concepto que se llama el margen. El margen es, suponga que usted conoce la función, es esa frontera que está ahí, y calcule la distancia que hay de esa función f de x lineal al punto o al conjunto de puntos más cercano de la región roja. Listo, miren que este puntico rojo y este puntico rojo son los más cercanos a esa función f de x que tenemos acá. Y lo mismo pasaría por el otro lado. ¿Quiénes son los puntos que están más cercanos, esos dos en este caso, a esa función? Entonces, el margen va a ser la suma de esas dos distancias. La distancia que hay de f de x al punto más cercano en la región roja y lo mismo por el de abajo. ¿Cuál es la distancia de la función con respecto al punto o puntos más cercanos de la región azul? Listo, entonces la suma de esas dos distancias es lo que se llama el margen. ¿Estamos? Entonces ahí va a estar la filosofía del método. Necesitamos una beta 0 y un beta de manera que me haga más grande, o sea, me maximice esa distancia. Hagan de cuenta que es como unos brazos, el brazo derecho por aquí y el brazo izquierdo por acá. Yo me paro en la mitad y la idea es que la distancia yo la maximice hacia allá por el lado izquierdo o por el brazo izquierdo y lo mismo hacia abajo por el lado derecho. O sea, yo empuje de acá hacia abajo y empuje de acá hacia arriba. De esa manera, ambas fuerzas, dado que esta fuerza tira para acá y esta fuerza tira para acá, equilibra esa función f en toda la mitad del margen. ¿De acuerdo? Entonces no queremos un margen muy chiquito, o sea, una cosa que venga por aquí abajo. ¿Listo? O sea, que esta línea que está acá y esta línea que está acá sean muy cercanas a la función f de x que me está separando, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que alejarme lo que más pueda. Es decir, es como tirar las vacas lo más arriba posible.
¿Listo? Y tirar las vacas lo más abajo posible. Eso es como definir un terreno donde nadie, que ambos tengan que respetar. ¿De acuerdo? ¿Está entendido el concepto? Es fundamental que entiendan eso, porque vamos a ver que el problema de máquinas de vectores de soporte se concentra en maximizar el margen, es decir, hallar el beta y el beta sub 0 que me hagan el margen, o sea, esa distancia que es la suma de esta zona y la zona, y bueno, no se ve pues así oblicuo, inclinado, y esta zona de manera más máxima. Listo. Entonces, si nos devolvemos un poco en las Santiago, diapositivas. una preguntita. ¿Qué ¿Sí? ventaja tiene maximizar? O sea, dijimos que el margen era la suma de D menos más D más. Esa. ¿Qué ventaja Ajá. tiene maximizar y no ponerlas a restar y minimizar? Vamos a verlo ahorita. Eso sí, esa pregunta es fundamental porque, bueno, primero hay que entender que hay que maximizar la función, pero vamos a ver que el problema de máquinas de vectores de soporte se puede expresar en términos de minimizar, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que eso también depende mucho del texto que uno coja en la mano. Hay textos que parten de una vez minimizando algo. La pregunta es, ¿qué está minimizando? ¿De acuerdo? Y otros parten primero de maximizar y de decir después, ese problema de maximización es equivalente a minimizar algo que ahorita vamos a definir, listo. Pero por lo menos en términos geométricos, esta es la filosofía del problema, que yo tenga que ubicar la función f de x igual a 0 en toda la mitad del margen y de manera que esta distancia sea la más grande posible y lo mismo esta distancia lo más grande posible. Y ojo, que ambas partes sean iguales. No puedo ir a que esta función sea por acá muy cerquita. Digamos que ese pedazo de más sería muy pequeño mientras que el de menos sea muy grande. Tiene que haber equilibrio entre esas dos distancias, el de la distancia de menos y la distancia de más, donde sumadas las dos me da precisamente ese margen, ¿de acuerdo? De pronto por acá tengo, ahí están, yo tenía esa función por algún lado, ese grafiquito lo tengo en algún libro, lo estaba viendo ahora, permítanme a ver si lo había visto ahora. Bueno, si no se los quedo debiendo, cuando uno necesita las cosas no las encuentra. Pero está por acá, si no me falla la memoria. No. Estaba más abajo. ¿En qué libro lo vi? Vamos a ver, en este. No lo había visto por algún lado. No, esto no es. Bueno, se los quedo debiendo, pero la idea es la siguiente. Es un gráfico donde esta línea y esta línea se acercan mucho a la función. Entonces, en ese sentido, estaría minimizando el margen, ¿ya? Pero no tiene sentido porque uno lo que busca es que separe lo más que pueda la zona roja de la zona azul. Si no la separo así, estoy permitiendo que muchos de estos puntos azules se me acercaran acá y muchos de estos rojos se me acercaran acá. Y ahí precisamente podría caer en el otro, en el problema de que si yo tengo claro que esta está en la zona azul, permitiría que caiga en la zona roja y viceversa. Y eso se haría minimizando el margen. Entonces necesito es que nada, que se me maximice lo más que pueda para que me separe, o sea, para que me lleve lo más arriba posible los rojos y me lleve lo más abajo los azules, ¿de acuerdo? Pues por eso hay que maximizar el margen. Pero vamos a ver que se puede expresar en términos de un problema de minimización. ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Entonces, ojo que aquí va a estar una función que se puede reemplazar de esta manera. Ojo que esta función es clave en la definición del problema matemático. Miren que hemos dicho que esta es la función f de x, ¿ya? Que es la que me separa a los que están en una clase versus las que están en otro. Si esa función es negativa, recuerden qué pasa.
pues el y es negativo, ¿cierto? Era lo que hemos dicho acá, mírenlo, si es negativa la función, esto es negativo. Entonces, si yo multiplico esas dos cosas, o sea, esta y, que es -1, con esto que es negativo, pues menos por menos me da más. ¿Listo? Por eso me da +1 acá. Y al revés, si esta es positiva, ya sabemos que la clasifica en la región +1. Mírenlo acá. Si es no negativa, entonces ese número positivo o 0 multiplicado por 1, pues me da 1. ¿Listo? Entonces, esa manera de escribir el problema es mucho más compacta con respecto a la que teníamos anteriormente. ¿Listo? Alguien lo puede escribir como está aquí inicialmente. Miren que si la función está en la zona menor o igual que -1, entonces lo clasifico en la zona -1. En efecto, mírenlo acá. Si la función es menor o igual que -1, pues significa que estoy en esta zona. Y al revés, si la función es mayor o igual que +1, pues estoy en esta zona. Entonces, una manera de escribir esas dos cosas en una sola ecuación es por medio de esta que está acá. Listo. Esta que está aquí. Es súper importante. ¿De acuerdo? Bueno. De pronto justifico un poco con el gráfico. Bueno, alguien va a decir, profe, listo, usted ya asumió que tengo una función que va a ser lineal. Y segundo, ya tengo las distancias de la función f de x al punto rojo más cercano y también para el lado de los azules. Esas distancias son 1 sobre la norma de beta. Esa demostración la dejo acá en este link. Usted le dan clic ahí y él lo lleva a una página de internet donde les explican por qué la distancia de la zona -1 es 1 sobre la norma L2 de beta. Y lo mismo, la distancia en la zona positiva es 1 sobre la norma L2. Entonces miren que son iguales. Esta es igual a esta. Si yo lo sumo, pues miren que me queda 2 veces dividido la norma L2 sobre ese vector beta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un asunto pues de geometría clásico. Entonces ahí le demuestran cuál es por qué este resultado. Listo, no me voy a concentrar por acá porque eso ya se gasta un rato, pero ahí está la demostración de por qué esa distancia perpendicular de la función f de x a los puntos es esas formulitas que yo tengo ahí. Y queda claro, obviamente, pues que la suma de esas dos distancias, que es lo que llama el margen, lo llamamos d, es 2 veces dividido la norma L2. ¿Estamos? Entonces, por eso, ojo que también al principio definimos eso, que existe un vector beta NRP que cuenta con una norma L2. Porque esa norma L2, mírenla acá, es la que está dividiendo acá en esta expresión del margen. ¿Estamos? Entonces ya, con base en eso, podemos definir el problema así. Entonces, ¿cuál es el objetivo del algoritmo? Es un problema de maximización. Hasta ahora nosotros hemos hecho todo en términos de minimizar algo. ¿Listo? Minimizar la impureza, minimizar el error de generalización, minimizar el valor esperado de una función de pérdida, todo era minimizar. Aquí el problema es al revés, es un problema de maximización. ¿Listo? ¿De qué? Pues del margen, que ya acabamos de decir que es 2 veces dividido la norma del vector beta. ¿De acuerdo? ¿Y a quién hay que, con respecto a quién hay que maximizar? Con respecto a beta, y vamos a ver que también con respecto a beta 0. Es decir, cuál es el vector de ponderadores beta y cuál es el escalar o el sesgo beta sub 0 que me hacen máximo el margen, pero ojo, sujeto a una restricción. ¿Listo? ¿Cuál restricción? Precisamente esa, que la función la función lineal, si es negativa, es decir, es menor que 0, entonces clasifique a aquellos en la zona negativa, ¿ya? Y como les dije ahorita, si esto es negativo, pues esto es -1 y -1. Por algo que es negativo, pues me da +1. ¿Listo? Y viceversa. Si f de x es mayor que 1, pues lo clasifica en y más 1 y pues más 1 por 1, pues me da
más 1. ¿Listo? Entonces, ojo que esas dos condiciones que hemos definido desde el principio, estas que estaban acá, mírenla, si es negativa acá y aquí, y si es positiva acá y acá, que es equivalente a escribirlo así, en el caso linealmente separable, o de manera más compacta, que es esta, pues simplemente es esa la restricción del problema de maximización que yo tengo. Entonces vean que ahí están los beta, acá, y está el beta sub 0 aquí abajo en la restricción. Listo. Y ojo, ¿cuántas restricciones voy a tener? Pues claro, habíamos dicho que tengo para Y y para X, tengo unas unidades que van desde 1 hasta N. Entonces, es un problema de maximización con cuántas restricciones, N restricciones. Y adicionalmente, vean que esas restricciones son de desigualdad. Al ser de desigualdad, ¿por qué? Precisamente porque hemos dicho esto, que si esta función es negativa, entonces cae en esta región, y si es positiva, pues cae en la otra región, pero ya mostramos que es equivalente a escribirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esa desigualdad ya está metida ahí. Ese es el problema original para el caso linealmente separable. Entonces vuelve y juega. Ojo, esta es una línea recta. Entonces por eso se habla que es lineal. Y por ahora vemos que es perfectamente separable. Listo. Eso es lo que llaman un problema de maximización restringido, o lo que llaman también un problema de programación no lineal. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver cuál es el método matemático para resolver ese asunto. Ahora, vean acá arriba en la función objetivo. Este vector que está metido ahí a través de, o por medio de la norma L2, vean que está dividiendo. Entonces, ¿cómo hago que esto sea lo más grande posible? Este margen. Pues haciendo que la norma L2 sea lo más pequeña, ¿sí o no? Es claro, dividir sobre un número muy pequeño hace que este cociente sea muy grande. Entonces, maximizar el margen, equivale a minimizar esto que está aquí abajo. Entonces, ahí es donde les damos, escribimos el problema en términos de un problema de minimización. Entonces, ojo, mucho cuidado. ¿Quién es la función objetivo que ustedes van a optimizar? Si es el margen, uno maximiza el margen. Pero si no es el margen, sino que está definido en términos de la norma L2 del vector beta, es minimizar eso, porque al minimizar maximiza el de arriba. ¿Sí o no? ¿Quedó claro eso? Entonces, la mayoría de los textos, cuando trabajan Machine Learning, definen el problema así, en términos de un problema de minimización. Pero es porque esto es equivalente a maximizar el margen que tenemos acá. ¿Listo? Al estar dividiendo esa norma L2. Entonces nos vamos a concentrar. Profe, ¿y por qué al cuadrado? Ah, bueno, el cuadrado es porque recuerden que la norma L2 es que la raíz cuadrada de beta traspuesta a beta. Entonces, al elevar al cuadrado, nos estamos quitando esa raíz cuadrada. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando vimos el problema de la regresión Rich? La norma L2 es raíz cuadrada de beta traspuesta a beta. Entonces, para quitar esa raíz cuadrada, elevamos al cuadrado para que nos quede simplemente beta traspuesta a beta. O sea, esto que está acá no es otra cosa que la suma de los betas al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dividido 2? Porque cuando vamos a hacer la derivada, pues obviamente este 2 que está aquí en el exponente va a bajar acá, y 2 dividido 2, pues 1. Entonces finalmente nos vamos a quitar todas esas constantes 2 que nos estorban por ahí. Listo. Hay unos que no lo hacen, se quedan con el 2 todo el tiempo por ahí, y otros lo que hacen es multiplicarlo por un medio para que cuando este 2 baje, no tener problema. Y ojo que el 2 de abajo me está diciendo es que es la norma L2. Dos cosas totalmente diferentes. Listo. El 2 me está diciendo la norma, y el 2 de arriba me está diciendo es que está elevando al cuadrado. ¿De acuerdo? Y abajo ya exactamente lo mismo. Las desigualdades o las restricciones no se alteran para nada. ¿Estamos? Entonces, ese es el problema. ¿Quién es el beta sub 0 óptimo?
quién es el beta óptimo, de manera que ya en la ecuación que tenemos acá, que es el hiperplano separador, es decir, cuál es la mejor combinación de ellos que me separa de mejor manera la zona roja y la zona azul por medio de la maximización del margen. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Listo. Yo no sé, me imagino que Sí, pero esa escogencia de un problema o el otro, ¿eso tendría que ver con algo como de una creencia o qué? ¿O pues como algo a priori o no? ¿En términos de qué? ¿De plantearlo en términos de maximización o minimización? Sí, Ah, no, sí, usted lo puede resolver así, de esta manera, sin ningún ok. problema. Pero lo que pasa es que recordemos que la mayoría de los problemas en aprendizaje automático los expresamos en términos de un problema de minimización, bien sea minimizando el error de generalización, que es lo que hacíamos, por ejemplo, con árboles de decisión, o minimizar la suma de cuadrados de los errores cuando veíamos un problema de regresión lineal o no lineal, o cuando teníamos, por ejemplo, los métodos de ensamblaje. Recuerden que también era hallar la función f por medio de un modelo de ensamblaje que me minimizara el error de generalización. Entonces, como para seguir en esa misma tónica de minimizar algo, entonces se trabaja más bien el problema de esta forma. Listo, pero si alguien lo quiere trabajar de esta manera matemáticamente, lo puede hacer porque son equivalentes los dos. ¿Estamos? Adicionalmente, miren que esto es una función que es convexa. Ya, una función convexa tiene una ventaja y es que esa función, el mínimo local es igual al mínimo global. Entonces no vamos a tener problemas, esto siempre va a converger. Entonces aquí no vamos a tener algoritmos como el del gradiente descendente para ayudarle a la estimación, porque por ahora miren que es un problema lineal, ¿listo? Y realmente es un problema de optimización de una función convexa, o sea que el mínimo local que usted encuentre es hallar el mínimo global. ¿Ya? Eso es una gran ventaja de este método. Se ahorra todos esos métodos numéricos para buscar el beta de manera iterativa. Listo, este lo hace de manera matemática, listo, de manera explícita, no necesita métodos numéricos para hallar la solución, porque es un modelo, un problema lineal. Listo. Entonces quedó claro, ojo con esto, si hay una ecuación que ustedes tengan que saberse en máquinas de vectores de soporte, es esta que está acá. Listo. Minimizar la norma L2 al cuadrado, que es equivalente a maximizar el margen, que desde un punto de vista geométrico, basándonos en el grafiquito, significa eso que está ahí. Listo. ¿Quedó claro? Bueno, entonces vamos a resolverlo. Esto es no se los voy a negar, un boleo de matemática no difícil, pero sí largo. Para eso se necesita lo que se llama la famosa teoría de multiplicadores de Lagrange. Lagrange fue un matemático que se inventó el método de poder optimizar una función, bien sea maximizarla o minimizarla, pero en términos de restricciones. En este caso tenemos n restricciones. Entonces él planteó lo que llaman la función lagrangiana, por eso lo llamo así, como L bonito. Y esta P es lo que se llama el lagrangiano del problema primal. Entonces, primal, entonces aquí es P. Listo. ¿Y cuáles son los argumentos de esa función? Pues el intercepto o el sesgo, el vector de coeficientes beta o de ponderadores, y vamos a ver que van a haber un conjunto de parámetros nuevos que se llaman los famosos multiplicadores de Lagrange, porque Lagrange demostró que minimizar esta función que está aquí equivale a minimizar precisamente la función objetivo, miren que es la que está acá en la primera, menos la suma ¿de quién? De las restricciones, miren las restricciones acá entre llaves, y cada una de esas restricciones viene acompañada de un coeficiente alfa, que es un multiplicador de Lagrange, así lo llamamos. Y esos multiplicadores todos son mayores o iguales que 0. Listo, entonces no hay multiplicador negativo, o son mayores o iguales que 0. ¿Estamos? Entonces, es una manera equivalente de describir nuevamente el problema. Minimizar esa función sujeto a esa restricción equivale a minimizar la ecuación
objetivo menos la suma de todas las restricciones multiplicados por su correspondiente multiplicador de Lagrange. ¿Ya quedó claro? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Usualmente los economistas, por ejemplo, Daisy que está aquí en el curso, los economistas trabajamos mucho ese tipo de problema, porque en economía generalmente nosotros tenemos problemas de maximización o de minimización de una función sujeto a un conjunto de restricciones y usualmente de desigualdad. Y esas restricciones las da, por ejemplo, la teoría económica. No sé si en ingeniería ustedes, pues de más que sí, no soy ingeniero, pero además que sí existen problemas, depende del tipo pues, de ingeniería que estén estudiando, donde tengan que optimizar funciones sujeto a restricciones acorde con la teoría que ustedes estén trabajando en ingeniería. Entonces, para eso se requiere precisamente ese contexto o esa teoría de los famosos multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Si no lo han visto, me dicen y yo les comparto alguna literatura, pero vamos a ver que no es difícil entender el método. Ahora, minimizar esta función requiere de un conjunto de condiciones. Esas condiciones es lo que se llaman las famosas condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. A veces hablan de las condiciones Kuhn-Tucker y digamos que descabezan al primero, no sé por qué, pero realmente son estos tres señores los que demostraron el teorema de que existían un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para garantizar que este problema de minimizar el lagrangiano, que es equivalente a minimizar esta función sujeto a esta restricción. ¿De acuerdo? Entonces, esas condiciones son estas que están aquí, son 4 o 5 condiciones. Bueno, 5 en términos de fila, pero vamos a ver que son un montón. Primero, lo que uno hace normalmente en un problema de optimización, si yo tengo que minimizar esa función lagrangiana, pues tengo que minimizarla con respecto al intercepto o al sesgo beta sub 0, es decir, derive parcialmente esa función lagrangiana con respecto al sesgo. Miren la derivada. Aquí está la derivada, aquí hay beta 0, no, ¿cierto? O sea, esta parte es 0. Entonces me queda menos la suma de los alfa, hasta ahí voy bien, ¿cierto? Por esta constante y, todo esto vamos iguales con el signo, pero ojo, la derivada es con respecto al beta 0, por lo tanto, el resultado de esa derivada es eso que estoy seleccionando ahí, ¿sí o no? Mírenlo abajo, menos sumas de los multiplicadores de Lagrange multiplicado por la variable target, por la y, por la etiqueta. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque estoy derivando con respecto a beta 0, o sea que aquí esto no lo necesito y este menos 1 es una constante, eso tampoco. Y aquí no está beta 0, entonces por lo tanto la derivada ahí vale 0. Entonces quedó clara la primera derivada, esta que está acá. Y la condición es que esa derivada sea igual a 0. Listo. Miren que como beta 0 es un escalar, es decir, es un número, es 1 por 1, entonces eso tengo que igualarlo al escalar 0. Listo. Y si lo quieren escribir en términos matriciales, pues se puede escribir como el vector alfa traspuesto multiplicado por el vector y. Recuerden que aquí en este vector y están los n valores de la variable objetivo y. ¿Listo? O sea, todos estos y sub i los puedo meter en este vector y. Y todos estos alfa sub i los puedo meter en este vector alfa. Recuerden que alfa tiene que tener la misma dimensión del número de restricciones que yo tengo acá. ¿Cuántas son? N. ¿Listo? Porque hemos dicho que tengo para cada observación i, tengo la etiqueta y la x. Entonces, ojo que tengo n restricciones, por lo tanto tengo n multiplicadores de Lagrange, que son todos estos que están acá. Y por eso es que hay que sumar todos esos productos. ¿De acuerdo? Segunda condición, derive parcialmente la función lagrangiana del problema primal con respecto al vector de ponderadores beta. Entonces aquí, ojo, ¿cuánto es eso? Entonces, ese 2 que estaba allá elevando va a bajar acá. Entonces, 2 dividido 2 me da 1. Listo, entonces ahí ya me deshice de ese 2. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda es la norma, perdón, el beta traspuesto beta. Y la derivada de beta traspuesta beta, pues es beta. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro esa derivada ahí? Vuelvo y repito.
Este 2 que está aquí elevando va a bajar acá. 2 dividido 2 me da 1 y me queda entonces beta traspuesta a beta, y la derivada de beta traspuesta a beta con respecto a beta es beta. ¿Listo? Entonces ahí ya me quedó ese primer término. Segundo, me quedan menos las sumas de los multiplicadores, las y. Ahora ya no derivo con respecto a beta 0, sino que derivo con respecto a beta. Y la derivada con respecto a beta es x. ¿Listo? Sin el traspuesto. ¿Ya? Porque es una combinación lineal. Es como uno tener beta 1 por x1 más beta 2 por x2. Entre las derivadas con respecto a beta 1 con respecto a beta 2, pues es x1 o x2. Entonces lo mismo va a ser así para cualquier x. ¿Listo? x1, x2, así ya está xp. Porque recuerden que este vector es de dimensión p. Entonces ahí ya tenemos simplemente que esa derivada es todo esto, ya el beta 0 no, y me queda la x. Entonces aquí toda esa derivada es esto que ya tengo acá. Y ojo, igualo a 0, pero no es el mismo 0 de acá, quiero un escalar. Aquí vean que ese 0 está retenido. Eso significa que es un vector con la misma dimensión que el vector beta, que es con respecto al cual estoy derivando. Y recuerden, como beta multiplica el vector x y x es de dimensión p por 1, pues ese vector es p por 1, por lo tanto esto tiene que ser de dimensión p por 1. ¿Estamos? Entonces ahí van esas dos condiciones. La otra condición es derivar la función Lagrangiano con respecto a los multiplicadores de Lagrange, o sea, con respecto a estos alfas. Aquí no hay alfas, la derivada vale 0, listo. Y aquí entonces derivo con respecto a alfa, ¿qué me queda? Pues toda la constante que la acompaña, ¿cierto? Todo lo que está entre llaves. Todo esa es la derivada, lo que estoy derivando con respecto a alfa. Entonces, derivo, igualo a 0, y ese menos no me altera para nada, pues divido por menos 1, pues no importa y ya se va. Listo, entonces miren acá, esas derivadas son estas. Pero ojo, tiene que cumplir la restricción. ¿Cuál era la restricción? Mírenla acá. Vean que esa derivada es igualito a esto que está aquí. Simplemente que este más 1 lo pasé al otro lado como menos 1. O sea, esto es y que multiplica beta 0 más x puesto por beta menos 1 mayor o igual que 0. Mírenlo acá. Listo. O sea, eso que está aquí son las ¿cuántas? N restricciones de mi problema de optimización. Y recuerden que n, porque tengo asociado a cada una de las restricciones un multiplicador de Lagrange, por eso esa sumatoria va hasta n. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya van tres condiciones muy importantes. Entonces aquí hay una ecuación. Aquí ¿cuántas ecuaciones hay? P, porque esto es de dimensión P por 1. Y aquí ¿cuántas hay? N, porque son n restricciones. Entonces van n más P más 1 restricciones. Adicionalmente, recuerden que los multiplicadores de Lagrange tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, eso es otra restricción, otra condición más bien. Entonces, los alfas, los multiplicadores son mayores o iguales que 0. Y adicionalmente hay una condición que llaman condición de complementariedad. Y la condición es que esto que estaba acá, ese pedacito, lo que está ahí, tiene que ser igual a 0. Esa condición va a ser muy importante para nosotros cuando vamos a obtener cuál es el óptimo del intercepto o del sesgo beta 0. Listo, entonces tengámosla ahí guardadita porque esa condición nos va a ayudar a obtener el beta sub 0 óptimo. Y las anteriores nos van a ayudar a nosotros a obtener cuál es el óptimo de beta. Entonces, vuelvo y digo, reconozco, pues hay que reconocer que listo, el problema es fácil de entender, maximizar un margen sujeto a unas restricciones, en el sentido de las restricciones que me separen los de una clase versus la otra. Es un problema, digamos, geométrico, por eso las máquinas de vectores de soporte tienen su génesis en la geometría, y por lo tanto después en la matemática, una vez expresamos el problema matemáticamente, que maximizar ese margen equivale a minimizar esa norma L2 al cuadrado, sujeto a las mismas restricciones, que asociado a ese problema de optimización tenemos una función lagrangiana, que es la función objetivo
menos la suma de un conjunto de multiplicadores de Lagrange que me multiplican cada una de las n restricciones y que tengo unas condiciones de 3 señores, Karush-Kuhn-Tucker, que me garantizan que esas condiciones cumplen para que minimice esta función lagrangiana. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces miren algo, un salto no mortal, pero sí muy importante de las máquinas de vectores de soporte. Vamos de esta ecuación a despejar beta. Miren que aquí está beta menos la suma de esta vaina igual a 0. Entonces, despejemos a beta. Va a ser igual a todo esto que está aquí negativo, lo paso al otro lado sumando. ¿Sí o no? Eso es muy fácil. Y segundo, tengamos esta restricción aquí a la mano. El alfa traspuesta y. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa solución, ese beta, que va a ser igual a la suma de los alfa por y por x, la vamos a reemplazar acá. ¿Sí lo ven? Miren aquí el beta. Entonces, vamos, de aquí despejamos beta y lo reemplazamos aquí. Y lo reemplazamos aquí. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Y segundo, miren que aquí está alfa por y, ¿cierto? Negativo. Ya que lo suma es otra cosa, o sea, aquí está la suma realmente. Entonces miren que esto que está acá, este producto va a ser 0, ese pedacito. Va a ser 0 para este coeficiente beta 0, o sea, este beta 0 yo lo saco de la suma. Miren que esto no está variando en i, los que están variando en i son la y y los multiplicadores. Este beta 0 sale de la suma y me queda beta 0 menos, o más bien, menos beta 0 suma de alfa por y. Entonces, claro, como menos alfa por y es igual a 0, entonces me anula ese pedacito de la suma. Entonces me va a simplificar mucho el trabajo. Vamos a verlo cómo lo hacemos. Mírenlo acá. Desde de las dos primeras condiciones, despejé el beta y ya el otro vale 0. El menos no importa, ¿cierto? Mírenlo aquí. Pues este menos es pasarlo a dividir al otro lado. 0 dividido menos 1, pues me da 0. Entonces realmente la de condición es alfa traspuesta y igual a 0. El menos pues no altera para nada. Entonces es lo que tenemos acá. Listo. Entonces, si nosotros reemplazamos esas dos condiciones en la función del multiplicador de Lagrange, entonces miren, este beta estrella lo pongo aquí beta estrella, este beta estrella lo meto aquí beta estrella, el beta 0 si quieren llámenlo beta 0 estrella, todavía no lo hemos obtenido, lo vamos a obtener más adelante, pero aquí esta condición de suma de alfa por y, eso se me va a anular, va para 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo esas condiciones allá, el reemplazamiento es este, un poquito de álgebra, y ¿qué tengo? Independiente de la fórmula, ¿qué es lo que tengo? Miren que al hacer eso, ya la función lagrangiana ya me queda solamente expresada en términos de alfa, o sea, de los multiplicadores de Lagrange. Ya de acá no hay beta 0, no hay beta, y vea que todo me quedó en términos de puros alfas. Miren los alfas. Los datos y y x, esos son dados, eso no pasa nada, ¿cierto? Esto yo lo tengo en mi base de datos. Esto sí lo necesito. ¿Quiénes son esos alfas? Vean que aquí los datos los tengo. ¿Ya? Los alfas no los tengo. Estos alfas no los tengo. Reescribiendo un poquito, miren que solamente me queda expresado en términos de alfas y ya no tengo por ningún lado ni beta 0. Eso es lo que llaman la función dual del problema primal. Ojo, mi problema primal es este original que yo tenía aquí. Está en función de todo, de beta 0, de beta y de alfa. Pero gracias a estas dos primeras condiciones, reemplazo esas condiciones allá y resulta que después de un poco de álgebra, yo logro expresar esa función lagrangiana solamente en términos de alfa. Y eso lo llaman de dual. ¿Listo? Entonces, todo problema de optimización, así como el que tenemos acá, con restricciones de desigualdad, lo podemos expresar o tiene un problema primal y un problema dual. ¿Listo? Y el dual simplemente es que me quedan términos de los multiplicadores de Lagrange. Allá se va a llevar el problema.
Entonces, si yo minimizo esta función, ¿qué va a pasar? Pues que una vez que ya tenga el alfa óptimo, mírenlo aquí, pues ya tengo el beta estrella, ¿o no? Porque recuerden que las Y y las X yo las tengo. Entonces, una vez que ya tenga los alfa estrella, o sea, los alfa óptimos de esta función dual que está aquí, pues ya tengo beta estrella. Entonces, vean la ventaja. Gracias a que el problema es un problema de optimización convexo, que habíamos dicho acá, mírenlo acá, convexo, y que estas restricciones de aquí, vea, esta que está acá es una ecuación lineal, vamos a ver que también en el caso no lineal se sigue cumpliendo, esas funciones que están allá tienen una forma de expresión cerrada, es decir, yo conozco cuál es el resultado, o sea, yo lo puedo calcular en un computador, puedo programar esta función y ya simplemente dando el alfa óptimo, pues tengo el beta óptimo. O sea, eso hace que yo no necesite métodos numéricos, o sea, utilizando métodos iterativos para ir hallando el beta. Listo, porque ya ese beta es el que me hace mínimo esa función que yo tengo allá. Estamos. ¿Quedó claro el problema? Entonces, ¿qué es lo que hace el computador realmente? O los algoritmos, bien sean en Python o en R. Yo le doy la base de datos, la Y y la X, él internamente simplemente tiene que saber, primero, si el problema es de optimizar, de clasificación o regresión, porque vean que aquí, ojo, que todo lo planteamos por ahora en términos de un problema de clasificación. Vamos a ver también que se puede expresar en términos de un problema para regresión. O sea, podemos hacer las dos cosas. Entonces, primero es un problema de clasificación, segundo yo le doy la base de datos y si el modelo es lineal, pues él internamente ya tiene programado todo este algoritmo. Él realmente tiene la función dual, el de acá halla el alfa óptimo, lo reemplaza en esta ecuación y ya tiene el beta. ¿Listo? Y por la condición de complementariedad, una vez que yo tenga este beta aquí y tenga los alfa aquí, pues despeje beta 0 de acá y ya tengo todo resuelto. Tendría el beta estrella óptimo y el beta sub 0 óptimo, de manera que lo igualo a 0 y ese sería el hiperplano separador óptimo que me separa los de la clase roja versus los de la clase azul. ¿Estamos? Ahora, ojo con algo. Esta función que está aquí, independiente de la expresión que hay ahí, miren esto que está acá. Esa es una matriz H. Esa matriz H que contiene todo esto que está aquí. Los productos para cualquier parejita de observaciones de las etiquetas. Listo, digamos que este es el hongo 1 versus el hongo 2. Entonces tengo cuál es el valor o cuál es la clase de ese hongo y tengo la clase del otro hongo. Y adicionalmente, pues también tengo cuál es el vector de características de ese hongo y el vector de características del otro. Entonces, ojo, esa matriz H es una matriz ¿de qué dimensión? Vea que esto es en I. ¿Y cuánto es? De 1 hasta n. O sea, esta matriz H es de dimensión n por n. Y adentro, en cada elemento de esa matriz, tiene para cualquier parejita de observaciones I o I', iguales o diferentes, no importa, ahí están todas, tengo los productos de sus correspondientes etiquetas y los productos internos, así se llama esto, X traspuesta X, lo que llaman el producto interno de ese par de vectores para ese par de observaciones. Listo. Entonces, ojo, que eso va a ser fundamental para nosotros más adelante cuando definamos lo que se llama la función kernel, que en particular se inventó para trabajar problemas de clasificación y también de regresión en máquinas de vectores de soporte, pero para un contexto no lineal. Por ahora, la linealidad nos garantiza que este sería nuestro kernel, esto que está aquí, ese X traspuesta X, no me deja seleccionarlo. Este señor que está ahí, ese va a ser el kernel para un problema lineal, es lo que llaman el kernel lineal. Después vamos a cambiar esa función cuando ya pasemos a un contexto no lineal, ¿de acuerdo? Ahora, ojo con otra cosa. Algunos expresan esta función dual así, 1 traspuesta alfa
menos un medio de esto. Otro la cambian de signo. Ponen menos 1 traspuesta de alfa más un medio de alfa traspuesta h de alfa. ¿De acuerdo? En el caso mío yo lo expresé así, siguiendo pues el texto normal, pero hay muchos textos que le cambian a uno el problema. ¿Por qué digo eso? Porque miren que el problema dual va a ser es maximizar la función lagrangiana del problema dual, que es solamente expresado en términos de los multiplicadores alfa, y esa función dual es esta. ¿Listo? Gracias a esa demostración que está ahí. Ahí están los pasos de la demostración. Entonces, ese es un problema de maximización. Algunos lo plantean de minimización, pero entonces ya sería multiplicar esto por menos 1, o sea, menos 1 traspuesta alfa más un medio alfa traspuesta h alfa. Ojo con eso, para que no se enreden, que a veces uno dice, profe, pero ¿por qué están maximizando y era minimizar? ¿O por qué minimizan y ya es maximizar? Ojo con eso. Listo. Y eso es dependiendo del texto, como lo planteé. Igual, miren la restricción, alfa traspuesta mayor que 0, claro, viene de la condición por allá que habíamos dicho. Miren, todos los alfa traspuesta mayores que 0. Y segundo, vean que el alfa traspuesta y igual a 0, esa restricción viene otra vez de la primera restricción que teníamos aquí. Miren que aquí solamente está expresado en términos del alfa. Listo. Entonces, eso, tenemos ese problema dual. Entonces, ojo, vuelvo y repito. De este problema dual, que está expresado solamente en términos de multiplicador de Lagrange, vamos a hallar quién es ese vector alfa óptimo, o sea, ese alfa gorro, que resuelve ese problema. Una vez que ya lo tiene uno, pues ya lo reemplazo aquí y ya tengo la solución para beta. ¿Listo? Entonces lo llamo beta gorro. ¿Listo? No lo llamo beta estrella porque todavía aquí falta quién es alfa. Entonces ya ese beta estrella ya lo llamo beta gorro, o sea, ese es el definitivo una vez que ya conozca quién es ese alfa óptimo. Miren que aquí ya lo reemplacé. Este alfa gorro que soluciona este problema, lo reemplazo acá y ya lo tengo beta gorro. ¿De acuerdo? Y de la condición vamos a ver una cosa bien importante. ¿Qué habíamos dicho? Los alfas son mayores o iguales que 0. Véanlo acá. O lo mismo, mírenlo aquí. Vamos a ver una cosa bien importante. ¿Qué pasa cuando alfa vale 0? En la solución, acá. Si alfa vale 0, mire que yo no tengo ese vector, vale 0. ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? Si estos alfas valen 0, entonces, ¿qué significa? Que el vector sería 0. Todos los alfas, ojo con eso, todos. Pero hay unos que van a ser mayores que 0 y otros van a ser 0. O sea, moraleja del asunto. Aquellas observaciones I que tengan un multiplicador de Lagrange óptimo exactamente igual a 0, no participa en la suma, ¿sí o no? Vean que no entra acá. Y al no participar en la suma, pues obviamente no participa en ese vector beta. Y si no participa en ese vector beta, pues ¿qué me está diciendo? Que yo no necesito esa observación. ¿Listo? Ahora, lo contrario, ¿qué pasa si ese, para las observaciones I, cuyo multiplicador alfa gorro sea mayor que 0, significaría que esa observación sí participa en esa sumatoria que yo tengo allá? Entonces, ojo, de las N observaciones que yo tengo en mi base de datos, unas de esas observaciones van a tener multiplicador de Lagrange exactamente igual a 0 y otras mayores que 0. Aquellos que sean mayores que 0, esas observaciones junto con sus X, ¿cierto? La X sub I correspondiente, o sea, esta señora que está acá, eso se va a llamar lo que llama un vector de soporte. ¿Por qué? Porque son los que le están a usted dando toda la información para calcular ese beta gorro que me permite a mí calcular esa función f, esa función separadora. ¿Listo?
de manera óptima. O sea que, ojo, acá, una vez que yo meta ese beta gorro aquí, y también vamos a ver el beta 0 gorro aquí, pues no necesito todas las X de mis observaciones, sino las X de aquellas observaciones que tienen multiplicador mayor que 0, y las que son menores que, perdón, que son 0, no las necesito. ¿Y quiénes van a ser esos? Estos señores. Ojo con esto. Este señor, esa observación I y esta otra observación, llámenla I' o cualquier otra, I1, I2, lo que sea, esos dos tienen multiplicador mayor que 0. Y todos los demás, todos estos señores, todos estos que están aquí, exceptuando estos dos, esos tienen alfa igual a 0. Y lo mismo acá, todos estos alfas tienen multiplicador 0. Y estos dos que están acá, estos dos tienen alfa mayor que 0. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué está haciendo? Es un proceso de selección o no. De las n observaciones está eligiendo, o más bien, le está diciendo que esas observaciones son las que contienen toda la información para poder calcular la función hiperplano separador. Por eso mencionamos al principio, en las ventajas del método, esto. Basado sobre un subconjunto de los datos de entrenamiento, ¿cuáles? Aquellas observaciones que tengan un multiplicador mayor que 0, porque esos vectores correspondientes a esas observaciones es lo que llamamos vectores de soporte. Y eso me va a garantizar a mí un ahorro de memoria a la hora de hacer los cálculos. De hecho, vean por allá cuando definimos esa matriz H. Mírenla acá. Vean aquí la matriz H. Esa H está multiplicado por los alfas. Mírenlo incluso acá. Cada elementico o cualquier pareja de elementos, miren que están aquí. Entonces, claro, aquellos alfa que valgan 0 le anula la entrada de esa matriz. O sea que esta matriz H van a ver adentro muchos ceros. ¿Ya? Ceros correspondientes a ¿qué? A aquellos multiplicadores que tienen alfa igual a 0. Listo. Entonces es una ventaja grandísima del método. ¿Ya? Porque ya no tengo que utilizar la información de todas las n observaciones, sino solamente aquellas que tienen un alfa mayor que 0, porque sobre esos es que tengo los vectores de soporte que me permiten a mí calcular el beta estrella. Los otros, digamos que no aportan, no los necesito en la función. Listo. Entonces, Profe, una eso es preguntita. el nombre de vectores de soporte. Sí, dale. ¿Cómo asocia usted a los dos puntos más cercanos a la función como los que tienen alfa mayor que 0? ¿Dónde me estás mencionando? Dale a la imagen. Aquí. Ya. ¿Por qué estos señores, el alfa es mayor que 0 y no al revés? Eso, ¿Cierto? sí, señor. Por la ecuación que tenemos acá. Permitime, yo la busco. ¿Dónde está? Permíteme. Bla, bla, bla. ¿Dónde anda? ¿Qué diapositiva están viendo ahí? La 252, ¿cierto? Sí. Sí, está. Permíteme. Acá, ya, la condición de complementariedad. Mírenlo aquí. ¿Qué pasa si el alfa vale 0? Alfa 0 multiplicado por todo esto que está aquí me da 0, ¿sí o no? Y eso, digamos, es el caso más trivial que uno tiene, ¿ya? Porque vean, de hecho, de esta condición, estas tres últimas condiciones son las que me dicen eso. La primera de aquí es la restricción del problema dual, del problema primal, o sea, esta que está acá. Y, que multiplica la función menos 1 mayor o igual que 0. Es esta que yo tengo aquí. ¿Listo?
O sea, ya me está diciendo que las restricciones no son negativas, son mayores o iguales que 0. Segundo, los multiplicadores, eso sí es por la definición de mi problema de Lagrange, tienen que ser mayores que 0. Listo. Entonces, los dos, tanto estas restricciones como estos multiplicadores tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, la condición de complementariedad, miren que es la multiplicación del multiplicador alfa por toda la restricción que yo tengo aquí, ¿cierto? O sea, estoy multiplicando esos dos. Aquí está la restricción entre llaves y aquí está el alfa, ¿de acuerdo? Entonces, si alfa es 0, ¿qué hace? Pues que esta condición sea 0. A pesar, por ejemplo, si el alfa hubiera sido estrictamente positivo. Listo. Mientras que si este es mayor o igual que 0, para que esto sea 0, ¿qué se requiere? Pues que alfa sea 0. Por lo tanto, aquellos alfa para los cuales es mayor que 0, o sea, la primera condición no es igual a 0, esta condición es mayor que 0, mayor o igual. Listo. Entonces, ojo, de la condición de complementariedad uno se da cuenta que si el alfa es 0, pues es el caso trivial porque me anula el problema. Entonces, para aquellos alfa que son mayores que 0, para que esto sea 0 es por culpa de la otra restricción. Listo. Incluso yo lo menciono ahí, yo no lo dije. Vean, si alfa es mayor que 0, mira, por la condición de complementariedad, esta condición es igual a 1, ¿sí o no? Mírenlo aquí. Ay, perdón. Acá. Ya, este es positivo. O sea, este positivo baja a dividir acá y me queda anulado, 0. Por lo tanto, me queda que y, que multiplica beta 0 más x traspuesta por beta, y este menos 1 lo paso al otro lado. Esa es la solución que yo tengo acá. Mírenla acá. De hecho, miren que una vez que yo ya tenga el beta gorro, que lo tengo de aquí antes, pues ya simplemente me queda despejar este señor de acá. Y ya tengo la solución. Listo. Entonces, ¿quedó claro? ¿Sí quedó claro o no? Sí, señor. Sí, Sí, me quedó listo. claro. Entonces, es de la condición de complementariedad. Es coger esta y esta en una sola ecuación. Y ahí se da cuenta que este alfa, si es mayor que 0, pues pasa a dividir acá. Porque si fuera 0, me quedaría una indeterminación. Miren que me queda 0 dividido 0 y ya esto se dañó. Listo. Entonces, tiene que ser alfa mayor que 0 para que sea vector de soporte. Además, miren que si es igual a menos 1, ¿qué me está diciendo? Que está en toda la frontera, ¿o no? O sea, no estaría, o sea, que sea menos 1 es que está sobre esta línea. Listo, mírenlo acá, lo habíamos dicho antes. Mírenlo aquí. Beta 0 más x traspuesta a beta, si es igual a 1, y lo mismo aquí, igual a 1, ¿qué me está diciendo? Que está sobre toda la frontera, porque si es mayor que 1 o menor que 1, pues es que está por arriba o por debajo. ¿Listo? O sea, estos son en el grafiquito, este que está acá, estos son valores que están por arriba del menos 1. Y estos que están acá abajo son valores que están por arriba ¿de quién? De los que están aquí, que son los unos. Listo. Y por eso se llamaba hiperplano separador. ¿Quedó claro ahí? De pronto para reforzar esa idea. Entonces, si es igual a 1, eso es que está acá. Y lo mismo aquí. Entonces, por lo tanto, para que eso se cumpla es porque el multiplicador tuvo que haber sido diferente de 0. Porque si es mayor que 0, perdón, si es igual a 0, pues son los otros que quedan por acá. Queda en la parte superior o en la parte inferior. Listo. Bueno, vamos entonces, ya tenemos todo. Entonces vean que finalmente el vector beta óptimo es aquel donde se suman solamente aquellas observaciones que pertenecen a los vectores de soporte. O sea, son aquellos y cuyo alfa es mayor que 0. Entonces, algunos lo expresan así, otros lo pueden expresar así. Simplemente decir que hay alfas que son ceros y los otros son mayores que 0. Pero acá ya en la suma, vean que solamente me estoy concentrando en aquellos sí donde el alfa es mayor que 0, porque son vectores de soporte. O sea que en el grafiquito ahí tengo las dos observaciones azulitas y las dos observaciones rojas. Y el resto
esos ya no los necesito. ¿Listo? Obviamente, ¿cuáles dos? Pues las que están sobre toda la lineecita. Estas dos y estas dos. Y el resto no participan en esa sumatoria. Entonces vean el problema cómo se redujo. En vez de yo hacer una suma de no sé cuántos puntos hay aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Supongamos que aquí 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntos. En vez de sumar sobre 23 puntos, estoy sumando sobre 2. Este y este y este y este. ¿Listo? Y eso simplifica mucho en términos de capacidad computacional. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos entonces a despejar el beta cero. Recordemos que ya tenemos una condición de complementariedad para los vectores de soporte. O sea, recuerden que aquí había un alfa mayor que 0. Listo. Entonces, de ahí despejábamos, me queda esto y simplemente divido. Entonces, este 1, este y lo paso a dividir, este y por beta 0, ¿cierto? Después y por x transpuesta beta. Listo, entonces lo paso al otro lado, mírenlo aquí, y por x transpuesta beta. Y lo paso a dividir, ¿cierto? Al otro lado. Este es 1 menos todo este por y, que es todo este es un numerador que tengo acá arriba. Listo. Y este y que multiplica beta 0 lo paso a dividir. Simplemente, ¿qué me queda? Sume, vean que esto es para cada i, que es vector de soporte. Pues ya simplemente sume todas esas formulitas que yo tengo ahí. En el ejemplo tendría que hacer suma 4 cositas, ¿cierto? Los 2 rojitos y los 2 azules que están sobre esas líneas, o sea, son aquellos que son vector de soporte. Y divido sobre el total de vectores, o sea, sobre esos 4. Es como un promedio de estas formulitas que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo el beta 0. Entonces, moraleja final, no va más. Tengo el beta 0, que ya lo acabamos de hallar, el beta, y todo eso fue calculado únicamente con 4 observaciones, con los vectores de soporte. No requerí los demás. Y eso ahorra bastante. Y una vez que tengo la función, pues ya digo, si esto es negativo o es positivo. Si es negativo es de la clase 1, perdón, menos 1. Y si es positivo es de la clase más 1, porque recuerden que era la función signo con la que partimos inicialmente. Por allá me devuelvo, era esta. Mírenla acá. Entonces, ojo, la función f de x la hayamos planteado de manera lineal. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo quiénes son los vectores de soporte, es decir, aquellos cuyo multiplicador de Lagrange es estrictamente mayor que 0, entonces ya puedo calcular este vector beta. Con ese vector beta, pues ya también por la condición de complementariedad y teniendo en cuenta el alfa mayor que 0, pues calculo el beta 0. Entonces ya tengo esos dos. Al tener esos dos, pues ya tengo la función f. Simplemente evalúo esa función en unos datos nuevos y si esa función es negativa, pues lo clasifico en la clase más 1 y si es mayor o igual que 0, lo clasifico en la clase más 1. Listo. Y solucionado todo el asunto en términos de las máquinas de vectores de soporte por medio de la maximización del margen. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro el método? Yo no niego porque al principio es un poco matemático, pero la matemática detrás no es difícil, simplemente es derivar y una condición pues, de complementariedad gracias a esas condiciones de estos 3 señores. ¿De acuerdo? Bueno, se me olvida algo. Bueno, esto ya sí es información adicional, pero no creo que sea importante. Después, ¿cuál es el valor del margen óptimo? Eso no se necesita mucho. Ahora pasemos al caso no separable. Sigamos asumiendo linealidad, es decir, sigamos que hay una línea recta, mírenla aquí. Listo. Pero permitamos que ya no haya separabilidad perfecta, sino que hay casos donde no hay separabilidad. Es decir, hay mala clasificación. Hay observaciones de las azules que se van a invadir la zona roja y de la roja que se van a invadir la zona azul. Listo. Incluso, vean que esta señora, la 4, esta que estoy señalando ahí, vean que no está invadiendo la zona azul. Recuerden que la azul era por acá, ¿cierto? De acá para abajo. Solamente estos dos son invasores. Listo. Pero este invasor, el primerito azulito, vea que está invadiendo la zona de los rojos. Y este azulito no está invadiendo la zona de los rojos. Digamos que está en este margen. Es como en las guerras, lastimosamente. Este es el país
azul, el país rojo, definen una frontera y de todas maneras dejan unas distancias, ¿ya? La arena, digamos que es el campo minado, por llamarlo así, de acá están seguros, acá están seguros, en esta zona están seguros, pero si ya empieza a pisar por aquí, ya ojo que puede volar ahí pisando una mina, listo. Y si pisa la del otro o pasa al otro lado, ahí sí ya se metió en graves problemas, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a introducir, en el caso no separable, lo que llaman unas variables slack, en español lo que llaman variables de holgura. Esas holguras son mayores que 0, y las definimos así con esta letra zeta, listo. O sea que cada observación de la base de datos que uno tenga tiene una holgura, ¿de acuerdo? Y la holgura es positiva, es decir, es el impuesto o lo que tiene que pagar usted por invadir la zona de los otros o invadir esa zona neutra que digamos está minada. ¿Listo? O sea, en el términos de las vacas ahora, si la vaca se va y se invade el otro terreno, me paga porque la vaca invadió. ¿Listo? Y lo mismo en el otro lado. Una vaca se vino una vaca suya se vino para acá, entonces yo le voy a cobrar a usted porque esa vaca se me vino. ¿Listo? ¿Cuánto le voy a cobrar? Depende de la distancia, de qué tanto se haya invadido. Entonces, por eso miren esta variable de holgura. Este punto azul, vean que está mal clasificado, debería estar en la zona azul, pero vean que se fue a la zona roja y vean que esa distancia de la zona azul, o sea, de acá de esta fronterita que era la mínima permitida, la máxima, perdón, permitida, vean que esa distancia es muy alta. Entonces, lo que tiene que pagar es toda esa distancia. Diferente a esta observación chiquitica que está acá. Como no se fue tan allá, pues según la distancia perpendicular a esta línea que tengo aquí, pues paga menos. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, piénsenlo así. Las variables de holgura es como el impuesto, ¿ya?, que tiene que pagar aquella observación que está mal clasificada o que está más bien invadiendo la zona que no debería de invadir. ¿Quedó claro ese concepto? Entonces, esas variables de holgura las vamos a incluir en las restricciones de mi problema. ¿Listo? En el problema de optimización. Entonces, ese método es lo que llama el C, Support Vector Classification. Ojo con esa C, porque esa C la requiere el Python y la requiere el R. ¿Listo? ¿Cómo se plantea? Lo mismo de ahora. Vean que ya es maximice, ¿quién? El margen. La misma formulita que teníamos allá. 2 dividido la norma del vector beta. Ahí estamos empatados. ¿Listo? Pero ojo, vean que ya voy a entrar un problema de regularización que se llama C, que es la constante de regularización que multiplica la suma de las variables de holgura, las zeta, o epsilon le llaman algunos, aunque es realmente la letra zeta. ¿Listo? Donde esa zeta puede ser o mayor o igual que 0. Si es 0, es porque esa observación I no invadió, está en su zona correcta. Pero si tiene un zeta mayor que 0, es porque está mal clasificada. ¿Listo? Entonces tiene que pagar una penalidad por eso. Como tiene que pagar una penalidad, pues vamos a regularizarla. Ya, esto es una penalidad. ¿Listo? Entonces, acompañado una función que es una penalidad, pues tiene una constante de regularización C. Entonces, esa constante C va a ser un hiperparámetro para las máquinas de vectores de soporte y por lo tanto tenemos que utilizar una manera óptima de elegir quién es esa C. ¿De acuerdo? Entonces, esa que está en rojo es nuevo con respecto al problema original que teníamos antes en el caso perfectamente separable. Segundo, como ya tenemos variables de holgura y tienen que ser mayores o iguales que 0, entonces tienen que entrar también con esa restricción en el problema de optimización. Y adicional, vean acá, en las restricciones que teníamos antes, que eran hasta lo negro, vean que vamos a restarle esa variable de holgura. ¿Por qué se la vamos a restar? Porque claro, usted tiene que pagar ese impuesto, pero para regresar, o sea, para devolverse a su zona. Si nos vamos al dibujito,
Entonces, es este señor tiene que pagar esa distancia, ¿para qué? Para devolverse todo este pedazo que tiene aquí. Y como teníamos esa restricción de que si esto es positivo, ¿ya? Si es positivo, está en la zona más 1. ¿Listo? Y por lo tanto, pues 1 por 1 más 1. Para que esté ahí, tiene que devolverse, ¿cuánto? La penalidad, o sea, la holgura. Entonces, por eso el menos. Y al revés, si esto es negativo, esto es menos 1, entonces menos 1 por menos, pues cumple la desigualdad más 1, pero igual, tiene que pagar ese impuesto. Entonces, ojo con ese signo menos, no hay que sumarlo, porque si lo estamos sumando es como si la lleváramos más para allá todavía. Listo, hay que restarle para que regrese acá, este regresa. Listo, o sea, no lo van a matar ni lo van a robar, sino que, listo, usted está en la zona equivocada, pague, pero se devuelve. Usted está en esta zona equivocada, pague, pero se devuelve. Usted está en esta zona equivocada, pague, pero se devuelve. Listo. Entonces, entendido el concepto de variable de holgura y por qué hay que restar acá y por qué hay que incluirla en la función objetivo. Porque como es una penalidad que tiene que pagar para regresar, pues la suma de todas esas penalidades, algunos pagarán mayor que 0, otras no pagarán, es igual a 0, y por lo tanto tengo una constante de regularización. Estamos, porque tampoco puede ser que se excedan cobrándole una penalidad que no es justa. Listo. Vuelve y juega. Como hay que maximizar esta función, pues esto es una ecuación lineal, ¿cierto? Entonces no hay problema. Maximizar o minimizar eso es exactamente lo mismo, pero aquí si no, como estoy maximizando es con respecto al beta, pues entonces maximizar esto equivale a minimizar esa función, lo mismo de ahora. Entonces vean que mi problema sigue siendo el mismo. Ya no es maximizar, sino minimizar. La norma L2 al cuadrado dividido 2, este sigue igual, porque es una ecuación lineal en las variables de holgura y el resto, pues igualito como lo hayamos planteado. ¿Quedó claro el problema? Listo, entonces ya lo mismo. Va a ser un problema más larguito, la función objetivo es más larga y ya tengo adicional a las restricciones de antes, tengo estas variables de holgura. Entonces mi problema de multiplicador de Lagrange se vuelve más largo, pero no más difícil. Entonces vean, mi función objetivo regularizada menos la suma de los multiplicadores de Lagrange alfa que multiplicaba precisamente la condición de la desigualdad que teníamos en el problema original, mírenla ahí, pero ojo, como ya hay más restricciones sobre esas variables de holgura y para cada variable, para cada observación y tengo una variable de holgura, o sea, tengo n de ellas, pues asociado a esta señora, pues también tengo otros multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hay no separabilidad, la función lagrangiana ya no solamente va a tener los multiplicadores de Lagrange que teníamos en el caso separable, sino que vamos a tener otros n multiplicadores de Lagrange asociados a las variables de holgura zeta. Listo. Y la función objetivo, pues, se me creció un poquitico. Hay que regularizar. Estamos. Entonces, las condiciones de existencia y de suficiencia de este problema de optimización van a ser más largas todavía. Entonces vean, tengo que derivar con respecto a beta 0, lo mismo que hacíamos antes. Miren que la fórmula es la misma. No pasó absolutamente nada. Segundo, tengo que derivar con respecto al vector de ponderadores beta. Miren la derivada, exactamente la misma al problema separable. No pasó nada. Segundo, ojo, que como hay variables de holgura, y esas variables de holgura entraban en la función objetivo, mírenlas acá, entonces claro, tengo que derivar también con respecto a esas variables de holgura. Entonces ahí sí, tengo que hacer la derivada de la lagrangiana con respecto a cada una de las variables de holgura zeta, y eso me queda C menos alfa menos eta. En efecto, mírenlo aquí. Aquí está el zeta, derivar con respecto al iésimo de ellos, pues es C. Lo mismo acá, estoy derivando con respecto a este señor, menos por menos me da más, pero por culpa de este menos me da menos 1,
y alfa, que es la derivada, ¿cierto? Entonces mírenla aquí, menos alfa. Y después la derivada acá con respecto al iésimo zeta, pues es menos el multiplicador enta. Entonces miren que esa derivada se me simplifica, muy sencillita, ¿de acuerdo? O sea que la restricción cuando derivo con respecto a las variables de holgura, vea que es la constante regularización menos los dos multiplicadores de Lagrange, el alfa y el eta, y eso para cada i. Segundo, la restricción, esa es esta misma. Todo lo que está acá entre llaves, esa restricción entra. O sea, es la misma que teníamos acá. Toda esta que está acá. Y lo mismo va a ser esta. Es decir, es como si estuviéramos derivando con respecto al multiplicador de Lagrange alfa y con respecto al multiplicador de Lagrange eta. Y por lo tanto, con desigualdad, porque era la restricción que teníamos en el problema original. ¿De acuerdo? Vuelve y juega. Los multiplicadores tienen que ser mayores o iguales que 0, tanto para alfas como para los eta. Recuerden que este es para una restricción y este para la otra, la de los zeta. Y así como tenía una condición de complementariedad antes, que era ¿quién? El alfa que multiplicaba la primera restricción, simplemente que ahora con este pedacito nuevo igual a 0. Y lo mismo, el zeta. Aquí yo creo que hay un error. Uy, aquí hay un error, aquí es sin eta. Aquí hay un errorcito, aquí es eta. De alfa menos c. Listo. Entonces ahí tengo un conjunto de condiciones. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de ahora. Ya sé, esto vale 0. Esto, beta lo despejo. O sea, lo paso al otro lado. Y tengo en cuenta esta restricción, que c menos alfa menos eta es igual a 0. Con esas tres condiciones, mírenlas acá, se las resumo, la primera, la segunda y la tercera, la reemplazamos en la función lagrangiana del problema primal y haciendo un poco de álgebra, no es difícil, ahí está la demostración, llegamos a la misma expresión del problema dual del caso separable. Miren que es la misma fórmula. 1 traspuesto alfa, devolvámonos. 1 traspuesta alfa, véanlo por aquí, véanlo acá, menos 1 medio de alfa traspuesta h alfa, vamos y nos vamos para abajo, menos 1 medio, mírenlo acá, alfa traspuesta h alfa, y la h, la misma de antes, el producto cruzado, o más bien los productos entre las etiquetas y las correspondientes x para cualquier parejita de observaciones y en la base de datos. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Vean que la función lagrangiana del problema dual queda en términos de alfas. Entonces, optimizamos con respecto a alfa, hallamos el alfa óptimo, lo reemplazamos acá, mírenlo aquí, lo reemplazamos acá, la C la tengo porque esa la tiene que dar el usuario. De ahí despejo quién es eta, ¿cierto? Dado este y dado este, pues obtengo el otro, ¿no? Y aquí lo mismo, tengo los alfas. Entonces, una vez que lo tengo, pues mírenlo acá. El problema dual es este, optimizamos. Ah, eso sí, una cosa, ojo con esta restricción. Antes era alfa traspuesta y igual 0, eso es igual, y antes, y no teníamos nada más. Aquí, ojo, hay una restricción nueva. El alfa es mayor que 0, pero menor que c. Listo, ya lo que hemos dicho acá, mírenlo aquí. Alfa lo despejamos, me queda c menos eta, entonces por lo tanto el alfa va a estar entre 0, porque c es mayor que 0, los eta son positivos, entonces este alfa tiene que ser mayor que 0, y adicionalmente tiene que ser menor que c, ¿ya? Porque vea que c restándole eta. Listo, si eta fuera 0, porque puede serlo, pues entonces me queda que máximo tiene que ser c. Listo, entonces alfa tiene que ser menor o igual que c. Listo, entonces todo eso lo metemos acá. ¿De acuerdo? ¿Eso de dónde salió? Precisamente de aquí. Vean, de aquí despejo el alfa y tengo en cuenta que los alfas son mayores que 0 y los eta son mayores que 0. Entonces, de esa condición
obtengo este resultado que está en rojo, que termina acá metiéndose en el modelito. Listo. Ya solucionado el problema, entonces, hallando el alfa, lo reemplazo en la función que teníamos antes y sumo solamente para aquellas observaciones que son vectores de soporte, es decir, aquellos cuyo alfa son mayores que 0. Listo. Y multiplicado por y por x, que era lo mismo de antes. Y el multiplicador enta, pues ya lo teníamos. Sé que se la da al usuario, le resto el alfa, pues le queda el enta. ¿Ya? Era lo mismo que teníamos acá, esta condición. Listo. De ahí, entonces se despejan, pues, o se tienen como dos condiciones. Vean lo primero. Si el alfa es mayor que 0, de la primera condición de complementariedad, era esto que teníamos acá. Miren, si este alfa es mayor que 0, pues pasa a dividir 0 dividido esa constante alfa, me anula y por lo tanto me queda que y, que multiplica esto, igual a 1 menos zeta. Listo. Entonces, vamos para allá. Es este resultado. Mírenlo aquí. Si el alfa fue mayor que 0. Y en ese sentido, ese vector X es vector de soporte. ¿De acuerdo? Porque es el que participa en el vector. Y adicional estaría acá en esta zona que habíamos definido antes, que era la explicación que me he olvidado ahorita. Estaría acá en esta zona, en esta línea o en esta línea. Listo, porque está cumpliendo con esa restricción. Segundo, ¿qué pasa cuando alfa es mayor que 0, pero miramos la condición 2? Recuerden la condición de complementariedad 2, ¿cuál era? Enta por zeta igual a, ya sé quién es enta o no, ya lo despejamos ahora, mírenlo acá, es C menos alfa, entonces lo reemplazo, C menos alfa, por la variable de holgura, listo, igual a 0, porque esa era la condición. Si nos vamos para la condición, mírenla acá. Listo, la que teníamos aquí. Aquí recuerden que había un errorcito. Listo. Entonces allá la reemplazamos y tengo esta función que yo tengo aquí. Estamos. Recuerden, los multiplicadores multiplican, pues llamo multiplicador a la restricción, que en este caso era en términos de la variable de holgura. ¿De acuerdo? Y como ya sé que este multiplicador lo acabo de hallar y es en términos del alfa y la sé que la tengo, pues ya tengo el resultado. Entonces ahora, si ese alfa es igual a C, recuerden que máximo puede ser C, por esto que hemos dicho acá, miren, alfa menor o igual, entonces si es igual a C, entonces, ¿qué pasaría? Pues que esto vale 0, ¿sí o no? Esto sería C menos C vale 0. Pero para que entonces, sí, listo. ¿Y eso qué significaría? Que el zeta, tiene que ser mayor que 0, dada la condición que teníamos antes. Listo, mírenla acá. Y segundo, ¿qué pasa si es menor que 0? O sea que este señor es más pequeño que este. Entonces, en ese caso, para que sea 0, tiene que ser que el zeta sea igual a 0. Listo. Y hace el 0, pues en la condición, esto es 0, vea que aquí ya no aparece y me queda esta condición. ¿Para qué sirve esos dos casitos? Pues simplemente para hallar el coeficiente beta sub 0, o sea, el sesgo. De manera que si está en este caso, pues la fórmula es esta, y si está en el otro caso, la ecuación es esta que está acá. Entonces vean, según el zeta igual a 0 o mayor que 0, pues tengo la formulita correspondiente para calcular el beta 0. ¿Quedó claro? Entonces ya tengo todo. Ya tengo quiénes son los alfas mayores que 0. Si ya los tengo, tengo el beta. Mírenlo acá y aquí ya participa. Simplemente me falta saber si el zeta es mayor que 0 o igual a 0. Es decir, si paga impuesto o no lo paga. ¿Ya? Si paga impuesto, pues tengo
intercepto que dado por esta fórmula. Y si no paga impuesto, pues paga esta formulita. Vean que esta fórmula, cuando no paga impuesto, es exactamente la misma que teníamos en el caso no separable. Perdón, en el caso separable. Vean que esa fórmula de abajo es la misma de ahorita. Pero si hay mala clasificación, entonces por lo tanto hay separabilidad y por lo tanto tiene que pagar impuesto, pues la formulita me cambia. Vea que simplemente fue restar aquí arribita esa variable de holgura. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo beta 0, tengo beta y lo reemplazo allá en el problema. Listo. Bueno, ha habido una modificación a ese problema del C, Support Vector Classification. Ojo con ese nombre, por cierto, no lo mencioné. Cuando definí esta C de acá, este es realmente el que vamos a hacer en la vida real, ¿o no? Porque este es para el caso no separable. El caso separable no existe en la vida real. ¿Listo? Siempre hay mala clasificación. Entonces, tenemos un comando en R sobre todo y también va a estar en Python que se llama C. Esa C es por culpa de esta C acá, que es la constante que acompaña la penalidad sobre las variables de holgura, primero, y segundo, se llama SB, Support Vector, pero vea que ya no le llaman M de Machine, sino Support Vector Classification, porque está hecho para clasificación. Listo. Más adelante va a haber un C, Support Vector Regression, porque el problema es de regresión. Pero como les menciono, hay una modificación a ese problema y ya le llaman el NU, Support Vector Classification. Es como una manera diferente de plantear el problema. Es más o menos lo mismo, simplemente que ya no va a haber una constante C que multiplica la suma de los variables de holgura, sino que aquí le restan una constante nu por un parámetro ρ, ¿ya? Y eso lo que hace es precisamente que uno acote la fracción de vectores de soporte. ¿Listo? No le voy a hablar mucho del asunto, realmente el que más se utiliza es el de arriba, pero con base en el de arriba ya uno puede entender un poquito más el de abajo. Este es un poquito más complicado, pero igual la matemática sigue siendo exactamente la misma. ¿Listo? Entonces no voy a hablar mucho de eso. Miren que aquí simplemente antes era 1, ahora le llaman ρ. Listo, ya es ρ menos la variable de holgura. Pero ojo, ese ρ es mayor o igual que 0. Entonces, ¿cómo va a entrar? Va a entrar aquí y ese ρ tiene acompañado un vector nu. Listo. Y ese nu va a estar entre 0 y 1. Entonces, lo que hacen es reemplazar la constante C que teníamos antes por ese parámetro nu. Entonces, aquí realmente debería ser C, pero lo llaman es nu. ¿De acuerdo? Pero bueno, no, este tema realmente no lo vamos a trabajar mucho. Bueno, aquí está toda la definición para el que la quiera ver. El problema dual, las condiciones de Kuhn-Tucker se me extienden un poquito. Tengo de las primeras 4 ecuaciones reemplazo, obtengo ya la fórmula y vean que aquí ya sí cambia un poquito. Vean que ya ese alfa traspuesta y se fue, ya simplemente la segunda parte de esa función lagrangiana, menos un medio alfa traspuesta h, pero la h sigue siendo exactamente la misma de antes. Y acá entonces tenemos el problema dual, sigue siendo todo en términos del alfa, hallo el óptimo, ojo que esa función ya entonces es más cortica aquí y tengo las condiciones de antes, ¿de acuerdo? Esta es nueva y esta es nueva. Y la función signo de ese óptimo que ya tengo, pues me da la clasificación. Bueno, si quieren dejemos hasta ahí. Hoy ha sido mucha matemática, no lo niego, pero es necesaria para poder entender esto de las máquinas de vectores de soporte. En particular quiero que quede claro que el origen de las máquinas de vectores de soporte tiene un origen en la geometría, en un problema de clasificación, en este caso de 2 clases. Siempre tengan presente este gráfico. La idea es entonces partir con el caso más sencillo, así no sea el más real, que es el caso separable, simplemente con el fin de entender la filosofía detrás del método, es definir una frontera, que es el hiperplano separador de la clase roja de la clase azul,
pero de los muchos los llamados, en este caso de los infinitos hiperplanos separadores óptimos, perdón, infinitos que hay, solamente hay uno óptimo en términos de aquel que me hace máximo el margen, es decir, la máxima distancia de esta frontera con respecto al punto más cercano de la zona roja y esta función con respecto al punto azul más cercano, ¿de acuerdo? Entonces la idea ya se traslada a un problema de matemática que es maximizar, hallar el beta 0 y hallar el beta que me hacen máximo ese margen, pero sujeto a la restricción de que cuando esto es negativo, pues cae en la clase -1 y cuando esto es positivo, pues cae en la clase +1. ¿Listo? Entonces, por eso el problema de optimización se plantea de esta manera, en términos de un problema de maximización del margen sujeto a esas restricciones, o sea, esto es lo que está yendo la separación efectivamente, y segundo, pues ese problema se puede de manera equivalente plantear como un problema de minimización restringido con restricciones de desigualdad. Eso lleva a un problema de multiplicadores de Lagrange, donde tenemos tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones, y como son n, tenemos n multiplicadores, tenemos unas condiciones necesarias y suficientes para garantizar que ese mínimo existe, y simplemente de las dos primeras condiciones, o sea, de donde hay que derivar, de ahí despejo y reemplazo en la función lagrangiana y me queda todo en términos de el alfa, que es lo que llaman el problema dual. Maximizo ese problema dual, obtengo aquellos alfa, pero entonces los alfa que son mayores que 0, eso es la otra conclusión, que sean estrictamente mayores que 0, la observación correspondiente es un vector de soporte. Listo, pues sus X van a ser un vector de soporte. Y los que son exactamente 0 simplemente no participa, o sea, no es soporte. Y después se trabaja el caso ya más real, que es el caso no separable, se sigue manejando la linealidad. Recuerden que en el caso no separable se definen unas variables de enlace mayores o iguales que 0. Piénselo como en un impuesto que tiene que pagar por invadir la zona que no debería de invadir, y por lo tanto eso tiene que entrar en la función objetivo, o sea, maximice el margen, pero sujeto a esa penalidad, y adicionalmente, pues como se pasó, pues tiene que pagar para regresar, por eso ese menos. Y vuelve y juega, tiene un problema equivalente en términos de un problema de minimización, una función lagrangiana de las tres primeras condiciones, recuerden, son las que tienen derivada de espejo, o utilizo esas condiciones más bien, las reemplazo en la función lagrangiana inicial, o sea, primal, y ya tengo una función lagrangiana en términos solamente de los alfa. Esa función va uno y la maximiza, haya los alfa óptimos y tiene el beta óptimo, y con el beta óptimo ya tiene, más las condiciones de complementariedad, tiene cómo calcular el intercepto o el sesgo, y ya tiene todo para hacer la clasificación. Y ojo que ese es el problema C de Support Vector Classification, pero también tenemos otro que llama el NU, que en la clase que viene hablamos un poquito más de este, pero por ahora mínimamente para el curso con el inicial, con el de antes, el C, es suficiente, y ya vamos a considerar el problema de la clase que viene. Vamos a concentrarnos en las máquinas de vectores de soporte no lineales, y ahí entra un concepto que se llama la función kernel, y por lo tanto una cosa que se llama el truco kernel. Listo. Entonces la clase que viene empezamos realmente con las máquinas de vectores de soporte no lineales. No sé si hay alguna pregunta al respecto o si nos